Si hubieras llegado a cualquier aeropuerto alemán hace 20 años, lo primero que verías salir de la terminal eran colas de taxi de color marfil con una estrella de 3 puntas en el capó. No era casualidad, era el paisaje normal de Alemania. Mercedes y el taxi eran la misma cosa. Durante décadas, el 80% de los taxis de Alemania eran Mercedes. 4 de cada 5 coches. En Berlín, en Múnich, en Frankfurt, en Hamburgo, la estrella dominaba las paradas. Hoy, frente a la estación central de Berlín, de 10 taxis que esperan pasajeros, solo 2 son Mercedes. Los otros 8 son Toyota, Volkswagen, incluso Suzuki. ¿Qué pasó? Pasó que Mercedes decidió que el taxi ya no encajaba en su imagen y esa decisión lo cambió todo. Para entender lo que perdió Mercedes, tienes que saber lo que construyó. El primer taxi Mercedes de la historia se lanzó en 1927, un modelo de 38 caballos de fuerza. En aquel momento, tener un Mercedes como taxi no era un lujo, era una declaración de seriedad profesional. En 1936, Mercedes presentó el 260D, el primer automóvil diésel de la historia. Fue fabricado para ser taxi, fiable, económico, resistente. Sentó las bases de lo que sería el taxi alemán durante décadas. Y así fue evolucionando el W115, el W123, el W124 y al final el E200D. Generación tras generación, el taxi alemán y Mercedes crecieron juntos. Los taxistas alemanes confiaban en Mercedes por una razón muy concreta: duraban. Un Mercedes de taxi podría hacer 500.000 kilómetros sin problemas graves. Algunos superaban el millón. Hay un caso de un legendario taxista griego llamado Gregorios Sanchidis que compró un Mercedes 200D en los años 70 y lo llevó hasta los 4,6 millones de kilómetros. 4.600.000, equivalente a 115 vueltas completas a la Tierra. Eso no es un coche, es una leyenda. Y esa leyenda se construyó kilómetro a kilómetro, taxi a taxi, conductor a conductor, hasta que llegó alguien a Stuttgart y decidió que ya no era suficiente. Lo que muchos no saben es que Mercedes no vendía a los taxistas un coche normal, les vendía un paquete específico, pensado de fábrica, para el uso profesional. El paquete de taxi Mercedes incluía modificaciones que hacían la diferencia en el día a día del conductor. Lo que incluía el paquete de Mercedes, y esto estaros atentos: pintura de marfil de fábrica, el color oficial del taxi alemán homologado, tablero modificado, espacio específico para el taxímetro integrado, asientos reforzados, tapicería resistente para el uso intensivo diario, luces interiores adicionales para que el pasajero vea bien el taxímetro, suspensión reforzada para aguantar el peso constante de los pasajeros, financiación especial, tipos de interés por debajo del 3% para los taxistas y, sobre todo, algo muy importante, una red de talleres prioritaria, servicio rápido para minimizar el tiempo parado. Además, había algo que no estaba en ningún catálogo, pero que sí valía más que todo lo anterior. Era la red de talleres de Mercedes en toda Alemania. Si tu taxi se averiaba, en horas lo tenías reparado. El tiempo parado es dinero perdido y Mercedes lo sabía. También ofrecía financiación especial para taxistas, con tipos de interés por debajo del 3%. Eso hacía que el acceso al vehículo fuera viable para el autónomo. Era un ecosistema completo. No vendían un coche, vendían una forma de trabajar. Y los taxistas alemanes respondieron durante décadas con una fidelidad absoluta, hasta que ese ecosistema empezó a desmontarse. En 2021 llegó Ola Klaus al frente de Mercedes-Benz con una visión clara. La marca tenía que subir: más lujo, más exclusividad, más margen por vehículo, menos volumen, más precio. Bajo su liderazgo se cancelaron casi todas las ediciones especiales para el mercado de taxis. Se eliminaron las opciones de financiación barata, se dejó de invertir en el desarrollo del paquete del taxi. Y entonces llegó la frase que lo resume todo. Cletius y su equipo reconocieron ante el diario económico alemán de Handelsblatt algo que nadie antes había se atrevido a decir en público: los taxis simplemente no encajan con nuestros estándares de lujo. Párate un momento y piensa esa frase. No dijeron que el negocio del taxi hubiera cambiado,
No dijeron que los conductores no pagaran, dijeron que el taxi no encajaba en su imagen. 100 años de historia, millones de kilómetros recorridos, generaciones de taxistas que hicieron de Mercedes su herramienta de trabajo. Y la respuesta de la empresa fue: vuestra profesión no encaja con nuestra imagen. En 2024, Mercedes lo oficializó por escrito. En ese momento, Mercedes-Benz ya no ofrece modelos de taxi de fábrica. Fin de una era. Los números cuentan una historia mejor que cualquier declaración. La caída de Mercedes en el taxi alemán. Y vamos a ir durante décadas y año a año. En los años 90, la cuota del mercado era del 80%. 4 de cada 5 taxis en Alemania son Mercedes. En 2019 la cuota era de 52%. Sigue siendo mayoría, pero empieza la erosión. En 2023, el 38%. La caída se aceleró y entró Toyota y Volkswagen, que ya ganan terreno. Y en 2024, el 13%. En agosto de 2024, en todo ese mes, solo 8 taxis Mercedes matriculados en toda Alemania. Enero y agosto de 2024, 127 clase matriculados como taxi, frente a 1.745 Volkswagen y más de 1.000 Toyotas. Del 80% al 13%, en 30 años. El 52% al 13% en solo 5. Y la caída no fue gradual, fue un derrumbe. Y lo más llamativo es quien ocupó ese hueco que dejó Mercedes fue Toyota, el fabricante japonés que durante décadas fue alternativa económica. El coche que compraba que no podía pagar su Mercedes se convirtió ahora mismo en el rey de los taxis alemanes. Frente a la estación central de Berlín, de 10 taxis, 6 son Toyota, 2 son Mercedes. Eso no es un cambio de mercado, es una rendición. Matthias Martin es un taxista veterano de Berlín que lleva 15 años con su Mercedes Vito. Hace más o menos 40.000 kilómetros al año y lo resume con honestidad que no tiene vuelta atrás. Los ingresos con los taxis son ahora tan bajos que apenas puedes permitirte un coche caro. Y marcas como Mitsubishi o Toyota son más baratas. Nadie puede permitirse comprar un Mercedes de 70.000 euros. A ello se suma que probablemente la propia compañía ya no quiere gastar más en taxis porque está centrándose en el coche premium. Ahí está todo, un conductor que ama su Mercedes, que sabe que es el mejor coche que ha tenido, pero no puede volver a comprarse uno porque el negocio del taxi ya no da para pagar eso. Y Mercedes, en lugar de adaptar su oferta, decidió salir. No es solo un fracaso comercial, es una ruptura, una marca que durante un siglo fue sinónimo de taxi profesional y le dio la espalda a conductores que lo hicieron grande. En la historia, lo que pasa que cuando una empresa decide que sus mejores clientes de toda la vida ya no son suficientemente buenos para su nueva imagen. Y esa historia, que es, como todos sabemos, es el sector de taxi, que lo conocemos muy bien, porque no es la primera vez que alguien nos mira por encima del hombro. Pero hay algo que me parece importante decir. El error no fue de los taxistas, el error fue de Mercedes. Porque cuando una marca que construyó su reputación de fiabilidad sobre las espaldas de millones de taxistas decide que ese trabajo no encaja en su imagen de lujo, no está siendo honesta con su propia historia. La estrella de 3 puntas brilla hoy con coches muy caros por el mundo, pero también brilla en la memoria de todos los conductores que recorrieron millones de kilómetros con ella. Y eso no se puede cancelar con una nota de prensa. La lección para nosotros como sector es clara. Las marcas van y vienen. Las que quedan son las que entienden que el conductor profesional no es un cliente cualquiera, es su mejor embajador.